Ok, banda, ahorita vamos a ver el tema de la lógica de la sombra sobre los objetos, que este es uno de los errores más comunes que veo en la mayoría de personas que van empezando, en el sentido de que saben que hay delineado, saben que hay sombra y color, pero cuando llegan a la parte de la sombra empiezan a hacer sombras en todos lados que no tienen lógica. Y eso me pasaba a mí. Yo hacía lo mismo, hacía sombras solo porque había un borde que pegaba con otro y yo pensaba que ahí había una sombra de algún lugar. O sea, no tenía ni siquiera la noción de que tenía una fuente de luz que generaba esa sombra. Ok, entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte en base a la orientación de la luz. Voy a poner una fuente de luz de este lado, por acá. Aquí, esta es nuestra fuente de luz, que va a tener una dirección acá. ¿Sí? Que ya vieron, ya tenemos que toda esta parte del óvalo está por encima de esto. ¿Listo? Ok, entonces tenemos nuestra fuente de luz, lo cual dice que en base a la dirección de los paneles va a afectar directamente este panel de aquí. A medida la luz se va alejando, la superficie se va a ir haciendo más suave. Automáticamente, los paneles que no tienen dirección hacia la luz se van a oscurecer. De igual forma, el borde que está más cercano a la fuente de luz se va a ver más oscuro. Y a medida que se aleja, se va a ir aclarando esa sombra. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay una luz global que ilumina todo, pero entonces cuando esta luz o esta sombra se refleja aquí o se produce en estos paneles que no tienen dirección hacia la luz, de este lado puede existir una luz de rebote o una luz secundaria, como lo quieran llamar. Ok, si es una luz de rebote, puede ser que lo que ilumina esta parte del cilindro rebote sobre esto. Si es una luz secundaria, puede ser una luz que está aquí con una menor intensidad y esté generando luz de esta parte. Ok, entonces esas son las dos diferencias entre luz de rebote y una luz secundaria, por que quede clara esa parte. Que la sepan leer en una imagen, que la sepan interpretar, que la sepan comunicar en una imagen. ¿Ok? Entonces, ahora, la sombra va a tener bordes. Les dije que tenía bordes. Vamos a escribir acá, bordes duros o suaves, que va a depender de la... Primero vamos a ver la cercanía del objeto sobre otro. Cercanía de los objetos. Esto que produce, si está cerca el objeto de uno o del otro, los bordes van a ser duros. ¿Cuáles son los bordes? Los límites de la sombra. Entonces, al este objeto estar pegado al cilindro, la parte que está pegada al cilindro va a ser más oscura, porque ahí no llega ningún tipo de luz. Es un espacio tal vez muy pequeño, no hay una luz que esté directamente, que esté direccionada en esa parte. Y a medida que la luz, que la sombra se aleja de esa superficie que está pegando con la otra, se va a ir difuminando. ¿Por qué también? Por lo que les dije, que puede haber una luz de rebote o una luz secundaria, según el plan que ustedes tengan, si están haciendo la ilustración y su plan de iluminación, o si están leyendo una imagen realista, pues sepan interpretarla mejor. Porque esto va a depender de que una imagen realista
sus volúmenes se vean correctos y se vea una imagen tridimensional, que es lo que un hiperrealismo puede llegar a tener. Okay, entonces, a medida que se alejan de la superficie que está pegando, okay, se va a ir difuminando. Aquí, esto, para que la luz de rebote haga su trabajo. Listo. Ahora, esto es, incluso ahí, como está ahí, todavía está bastante oscuro esto. Vamos a aclararlo un poquito. Así. Listo. Acuérdense que estamos simplemente dando los ejemplos. Que puede verse algo así. Bueno. Ok. Ahora, esto es cuando el objeto está pegado. Esta misma posición que está ahí, yo puedo venir y hacer o dar la sensación de que el objeto está más alejado si yo expando el área donde estoy haciendo la sombra. Si expando esa área, ya le estoy diciendo a la vista o al ojo que el objeto está separado. Entonces aquí va a pasar algo, que la luz viene en esta dirección, va a generar sombra. Aquí viene esta dirección, nos pega en ese borde y todo eso va a ser la sombra. O sea, si yo veo esto de perfil y el cilindro estaría como esto, ¿sí? La luz hace esto. Entonces todo esto de sombra va a pegar acá. Todo esto va a producir sombra, porque la luz no llega, la luz se detiene aquí. Listo. Ok, entonces, ahora, esta parte de acá, como el cubo está despegado, esos bordes de la sombra ya no van a verse tan filosos, tan duros. Se van a ir suavizando a medida que se alejan del objeto. Se va a ir suavizando. Va a haber una parte sí que va a ser un poquito más oscura del centro del objeto. Y a medida que la sombra se vaya hacia aquel lado, también se va a ir aclarando, porque de esta parte posiblemente esté entrando algún tipo de luz, que puede ser la luz global. Listo. Entonces esto se va a ver así, más difusa. Y puede ser una sombra difusa más clarita, o sea, se puede ver. Hablemos de porcentajes. Digamos que el 100% sería súper oscuro, negro sólido. ¿Ok? Vamos a escribir aquí. El 100% sería negro sólido. Si estamos hablando de porcentajes, algo que para reflejar que un objeto está lejos de otro, esos porcentajes van a ir bajando. Entonces, esta imagen de aquí, literalmente o fácilmente podríamos reflejarla en que puede ser de un 30% o menos. Entre más suave sea la sombra, más lejanía va a reflejar el objeto del otro. ¿Okay? Y por ende, pues, el cubo, el cilindro aquí va a tener sombra también. El cilindro va a tener una sombra de este lado. Va a tener luz de este lado. Listo.
Vamos a oscurecer un poquito más esta aquí. Ya ustedes van entrenando el ojo y se van dando cuenta, mira, necesita un poquito más oscuro, necesita un poquito más claro. Con la práctica ustedes van a poder identificar cuál es la necesidad de cada elemento, de cada sombra, si una luz más intensa, si una luz más suave, que quieren representar, que quieren dar a entender. Obviamente en los tatuajes, pues esto de la fuente de luz realmente no está ahí directamente, a menos que se esté, por ejemplo, un objeto interactuando con otro, como, no sé, el ejemplo, una candela encendida y un cráneo. Está la fuente de luz y automáticamente vas a saber que esa luz está ahí y te va a dar la idea más clara de dónde está pegando la luz en ese cráneo, y en base al volumen del cráneo vas a saber dónde se va a producir la sombra leyendo la dirección de los paneles que tiene ese cráneo. Capichi, banda, nos vemos en el siguiente video.